del exterior, no aprecias nada del exterior. Y haces un experimento de física, el que queráis. ¿Podríais saber si la cabina está en reposo o se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme? La respuesta es muy sencilla, no. No, imposible. Imposible. O sea, a ver, voy a ver si hay... Sí, mira, el borrador. Y si se cae absolutamente. Si yo estoy de pie, quieto, tiro el borrador hacia arriba y me caen las manos. Si me estoy moviendo, tiro el borrador hacia arriba y me caen las manos. Pero vosotros, ¿qué habéis visto que es el borrador? La parábola. Aquí solo sube y baja. Vosotros que estáis quietos, habéis visto el borrador hacer una parábola, que sí, pequeñita, pero yo lo he lanzado aquí y ha caído aquí. Pero yo, si yo no viera a vosotros, si no supiera que estoy moviendo con estoy moviendo con mis piernas, que estuviera en una cabina totalmente aislada o cerrada, no podría distinguir la situación de la otra. Nitrógeno de peróxido de sulfato. Y el primero, suponer la masa de distribución de una gama. 500 gramos, por ejemplo, el primero. Vale. Bueno, entonces, la respuesta es no. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de estar moviéndome así, yo estuviera moviéndome así? Un movimiento uniforme, pero dando vueltas. En el momento que tiro el borrador y yo giro, entonces diría, resulta que me estoy moviendo. Vale, entonces, yo no puedo, desde el punto de vista de la cinemática, el estado de reposo o el movimiento rectilíneo uniforme son indistinguibles. No lo puedo diferenciar. ¿Vale? Si el movimiento ya no es rectilíneo, entonces sí. En el momento en que yo he soltado el borrador, como yo ya no lo tenía sujeto, el borrador ha seguido en línea recta. No había ninguna fuerza que le obligara a girar. Y entonces el borrador ha seguido recto, yo he girado y ya no me ha caído encima, ya ha caído a un lado. Entonces, si eso me pasa en una cabina cerrada, en la que yo no noto nada, oye, aquí pasa algo. De todas maneras, notaría algo. Si la cabina estuviera girando, notaría algo. Notaría una fuerza de inercia, una fuerza imaginaria que la fuerza centrífuga. La notaría. Entonces, ya algo apreciaría. Bueno, dicho esto, ayer estuvimos hablando de sistemas de referencia inerciales, no inerciales. Decíamos, los inerciales, en los sistemas de referencia, los resultados de cualquier los resultados de cualquier experimento son exactamente iguales. Da igual, no puedo distinguirlo. Y son todos aquellos en los que el sistema está en reposo o se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sabéis lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, no? Del año pasado. Sistemas de referencia no inerciales, todos los demás. ¿Vale? Si se mueve con un movimiento curvilíneo, da igual que sea circular o curvilíneo en general, haciendo así o dando vueltas, ya no es inercial. O si se mueve con aceleración, es decir, en el momento en que está acelerando, ya sea positiva o negativa, es decir, pues está acelerando, frenando, me da igual. Es decir, si se mueve con una aceleración, entonces ya no es inercial. Y la particularidad de los sistemas no inerciales es que aparecen unas fuerzas imaginarias, que se llaman también fuerzas de inercia, ¿vale? Que podemos saber que se trata de una fuerza imaginaria si no somos capaces de identificar el agente que ejerce esa fuerza. En el columpio o en el coche, cuando vamos en un coche y el coche toma una curva, nosotros nos vamos hacia afuera. ¿Quién está ejerciendo la fuerza? ¿Sois capaces de identificarlo? No. No sois capaces de identificarlo. Aquí, en el ejemplo que os ponía del tío vivo el niño que está en el columpio y el papá que está afuera saludando cada vez que pasa, el niño nota que él se va hacia afuera y dice, pero bueno, ¿quién tira de mí? No lo sé quién tira de mí. Sin embargo, el padre puede identificar perfectamente quién ejerce esa fuerza hacia el interior, porque es la tensión de la cuerda que sujeta el columpio. La tensión de la cuerda que sujeta el columpio, aquí
¿Por qué no me aparece el puntero este? Ah, vale, ya sé por qué no me aparece el puntero, porque no está enchufado. Ay, Dios mío. Veréis cómo ahora sí que aparece el puntero. Ya está ahí el puntero. Vale, el padre, y esto es avanzar un poco, pero bueno, os lo voy a poner para que lo veáis. El padre identifica perfectamente que aquí hay una fuerza, que es la tensión de la cuerda, va hacia allá, y hay otra fuerza que es el peso del niño, que va hacia acá. Y la resultante de las dos es justo la fuerza centrípeta que hace que el niño gire. Si no, el niño saldría despedido. Si no, el niño saldría despedido. Otro día, es que tengo que ir a por una cuerda. Y otro día veréis cómo hacemos una chorrada y os daréis cuenta de cómo para que un objeto gire, tiene que haber una fuerza centrípeta, si no, no gira. O sea, si yo cogemos una cuerda y uno de vosotros coge una cuerda por el extremo y yo la cojo por otro, tampoco hay que tirar como para arrastrar, ¿vale? Y yo me quedo quieto y tú, el que lleve la cuerda, intenta seguir en línea recta. No puede. Porque yo estoy sujetando con la cuerda. En el momento que yo sujeto con la cuerda, hay una tensión en la cuerda, que es una fuerza que tira hacia adentro y hace que gires. Y de hecho, acaba dando vueltas. Si no existiera esa fuerza, sigues en línea recta. ¿Vale? Bueno, pues esas fuerzas que aparecen en los sistemas de referencia inerciales, que llamamos fuerzas... Ahora, madre mía, ¿de qué encuentro esto? Llamamos fuerzas imaginarias o fuerzas lineales. ¿Vale? Hoy vamos a empezar ya a hablar de movimiento. Decíamos ayer que un objeto se mueve cuando su posición a lo largo del tiempo con respecto a un sistema de referencia cambia. Os ponía un dibujo de un vector de posición en el espacio. Nos vamos a centrar ya en el plano. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones. Todos los resultados, todas las conclusiones a las que lleguemos son exactamente igual de válidas si yo esto lo hago en 3 dimensiones. Pero lo voy a hacer en 2 dimensiones. Eje X, eje Y. ¿Vale? Vamos a suponer que tengo un objeto que se mueve describiendo esta trayectoria. Es decir, esto es la trayectoria. Entonces, en un instante dado, el objeto se encuentra en este punto y este es su vector de posición. ¿Vale? En un instante dado tengo el objeto en este punto y ese es su vector de posición. Al cabo de cierto tiempo, el objeto se encuentra, como está describiendo esa trayectoria, al cabo de cierto tiempo, el objeto se encuentra en este punto y entonces este es su vector de posición inicial, vector de posición final. ¿Vale? Se denomina desplazamiento, vector desplazamiento. Vamos a ponerlo primero en la letra. Se denomina vector desplazamiento al vector, bueno, vamos a ponerlo bien, se llama incremento de R a la diferencia entre estos dos vectores, R final menos R inicial. La gráfica, el dibujo, es un vector desplazamiento, lo voy a dibujar en rojo para que se vea bien, que viene de aquí a aquí. Este es el vector desplazamiento. Este es el vector incremento de R. ¿Vale? Y aquí tenemos que diferenciar claramente entre desplazamiento y espacio recorrido. ¿Vale? Este es el vector desplazamiento. El desplazamiento como tal es el módulo del vector desplazamiento. Es decir, el desplazamiento es el módulo del vector desplazamiento, lo que mide este vector, eso es el desplazamiento. Y el espacio, perdón, el espacio recorrido, es la distancia entre dos puntos a lo largo de la trayectoria.
distancia entre dos puntos a lo largo de la trayectoria. ¿Vale? Dos conceptos que hay que diferenciar, desplazamiento y espacio recorrido. Cuando hagamos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y tal, como la trayectoria va a ser una línea recta, entonces el desplazamiento y el espacio recorrido coincidirán. Si la trayectoria no es una línea recta, entonces no coinciden. Si yo la trayectoria, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta trayectoria circular de radio R y tengo un objeto que se encuentra aquí en la posición 1 y al cabo de un tiempo se encuentra en la posición 2. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? ¿Cuál ha sido el desplazamiento? El diámetro. Ha recorrido esta trayectoria, es decir, ha venido por aquí, por ejemplo, ha hecho pum, 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 y ha llegado hasta aquí. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Habéis dicho? El desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final, pero en línea recta. Si yo aquí dibujara un sistema de ejes, por ejemplo, dibujo aquí un sistema de ejes coordenados de referencia, la posición inicial, el vector posición inicial sería este. Ese sería el vector de posición inicial y este sería el vector de posición final. El vector de desplazamiento sería este. ¿Y cuánto vale el módulo de ese vector? El diámetro. Es decir, 2 veces el radio. Este sería el vector incremento de R. Este sería R inicial y este sería R final. Por eso el desplazamiento sería 2R. ¿Cuál sería el espacio recorrido? Que representamos con la letra E. ¿Cuál sería el espacio recorrido? Pues sería la mitad de la longitud de esa circunferencia. 2πr partido por 2, es decir, pi por r. ¿Veis la diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido? Si doy una vuelta entera, ¿cuál es el desplazamiento? 0. ¿Cuál es el espacio recorrido? La longitud de la circunferencia. Como si cualquiera de vosotros os levantáis, os dais un paseíto por toda la clase y os volvéis a sentar en vuestro sitio. ¿Cuántos habéis desplazado? Pero si estás, ¿dónde estabas? No te has desplazado. ¿Qué espacio has recorrido? Bueno, pues todo lo que hayas recorrido. 8, 10, 15 metros, lo que sea. ¿Vale? Esa es una diferencia de matiz. Luego tampoco va a tener tanta importancia en los casos prácticos, pero bueno, es un concepto, es una diferencia de matiz que tenemos que entender. Vale, vamos a seguir definiendo cosas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos. Profesor, Sí. ¿puedes subir un poquito, por favor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Ay. Más, ¿no? Mira, voy a aprovechar, mientras que subo, voy a aprovechar para pasar lista. Mientras que copiar lo que queráis copiar, porque si no, se me va la olla y no paso lista y luego me regañan por no pasar lista. Ainhoa está por aquí, porque ya la he visto. Ainhoa, estás duplicada.
Analí está en casa. ¿No habéis visto una película que se llama Amanece que no es poco? Os la recomiendo. Es una comedia española, pero totalmente absurda, ¿no? Bueno, hay un borracho del pueblo que sin saber cómo se duplica. Dice, oye, pues si estás aquí detrás y delante, y dice, es las cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta. Bueno, Analí está en casa. Lucía, ¿estás en casa? Lucía, ¿no estás? Pues Lucía no está. Álvaro está por aquí. Víctor está por aquí. José Mario también. Anderson me pareció que estaba en casa, sí, está en casa. Por lo menos el icono. Julián está aquí mismo. Lucas, sí he visto que estaba en casa. Ya te he visto. Miguel García, ¿estás por allí? Sí, está, ya lo veo. Fernando también he visto que estaba. Raquel está aquí mismo. Nerea, ¿estás? Sí. Lourdes también, Elena también, Jorge también. Carlos está en casa. Vale. Luis está en casa. Miguel Martín también está en casa. María está por aquí mismo. Miriam está en casa. Mónica está en casa. Francisco está por aquí. Adrián está por aquí. Manuel no te arrima a la pared que te vayan a dedicar. Manuel no está. Manuel. Gracia no está y en casa tampoco. ¿Sabéis qué le pasa a Gracia? No sé. Y Eduardo tampoco está. Vale, venga, ya está esto. Sigo, ya habéis copiado todo. Venga. Bien, una ecuación en la que yo pueda, a ver, el vector R, ya lo pusimos ayer, el vector R, a ver, lo voy a poner aquí abajo. El vector R, el vector desplazamiento, vamos, el vector de posición R vendrá dado por Rx por Y más Ri por J, ¿vale? Coordenada X, coordenada Y. Si el vector de posición cambia a lo largo del tiempo y yo tengo la expresión matemática de cómo cambia ese vector de posición a lo largo del tiempo, esa expresión sería R de t, es decir, vector de posición en función del tiempo, me daría, por ejemplo, Rx de t por Y más Ri de t por J, y esto es la ecuación de la trayectoria. Bueno, no, perdón. Esto sería la ecuación del movimiento, no de la trayectoria. Esta sería la ecuación del movimiento. Si yo soy capaz de definir la posición de un objeto con respecto al sistema de referencia en cualquier instante, tengo perfectamente definido el movimiento de ese objeto. Porque, ¿dónde se encuentra en este instante? Aquí. ¿Dónde se encuentra en este instante? Aquí, aquí, aquí. Tengo perfectamente definida el movimiento de ese objeto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a imaginar un objeto que describe un movimiento que viene dado por la siguiente expresión. Yo qué sé, 2t por I más t cuadrado por J. Esta es la ecuación del movimiento de un objeto. ¿Vale? R, vector de desplazamiento en el sistema internacional en metros. En metros. ¿Vale? ¿Cuál sería el desplazamiento entre los instantes t igual a 1 y t igual a 3?
Y, por supuesto, tiempo en segundos. Dime. Vale, ¿cuál sería el desplazamiento? ¿Cuánto se ha desplazado este móvil entre los instantes t igual a 1 y los instantes t igual a 3? Pues muy sencillo. Incremento de R sería igual a R final, es decir, vamos a ponerlo ya aquí, R para t igual a 3 menos R para t igual a 1. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿Cuánto sería R de 3? Sería 2 por 3, 6i, y 3 al cuadrado, 6i más 9j. ¿Cuál sería R de 1? 2 por 1 es 2, 2i, más j. Por tanto, ¿cuánto vale incremento de R? 6 menos 2, 4i, más 8j. Y esto está en metros. Este es el vector de desplazamiento. ¿Cuánto vale ese desplazamiento en metros? Ya en valor, pues tendría que hacer el módulo. El módulo de incremento de R es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Son 64 más 16, 80. Raíz cuadrada, 80, ¿no? Raíz de 80, por lo que salga. Raíz cuadrada de 80. Que son 8,94 metros. Igual a 8,94 metros. Este objeto se ha desplazado 8,94 metros. Si yo tengo, insisto, si yo tengo la expresión de vector de posición en función del tiempo, tengo perfectamente definido el movimiento de un objeto. Puedo calcular su desplazamiento como diferencia entre vector posición final menos vector de posición inicial. Si entre el instante t igual a 1 y entre el instante t igual a 3, ¿vale? Pues sería R de 3 menos R de 1. Lo hago, es una operación sencilla con vectores y me da el vector desplazamiento. 4i más 8j. ¿Vale? ¿Cuánto se ha desplazado? ¿Qué distancia se ha desplazado así ya en valor? Bueno, pues hago el módulo de este vector de desplazamiento y me sale 8,94 metros. ¿Vale? Hasta ahí no es complicado. Vamos a seguir definiendo. Se define la velocidad media como 2 puntos. Es un vector. Velocidad media es igual a incremento de R partido por incremento de T. Es decir, desplazamiento partido por tiempo. Esa es la velocidad media. Desplazamiento partido por tiempo. ¿Cuál sería la velocidad media en este ejemplo que hemos puesto aquí? En este caso, tengo un objeto que se ha desplazado entre el instante t igual a 1, de acuerdo con esta trayectoria. ¿Cuál ha sido su velocidad media? En este caso, la velocidad media sería igual a R de 3 menos R de 1 partido por 3 menos 1. Incremento de t. Ese desplazamiento ha sido en 2 segundos. R de 3 menos R de 1 ya lo tengo hecho, era 4i menos 4i más 8j. 4i más 8j dividido por 2, esto es 2i más 4j. Y esto está en metros por segundo. Velocidad en metros por segundo. Velocidad media. Velocidad media. Si quiero calcular el valor de esa velocidad media,
es el módulo del vector velocidad media. Y sería igual a la raíz cuadrada, en este caso, de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 20. Raíz cuadrada de 20, que es 4,47. 4,47 metros partido por segundo. Fijaos que estamos utilizando magnitudes vectoriales, ¿vale? Sabéis la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿verdad? Una magnitud escalar está perfectamente definida solo con el valor de la magnitud. Por ejemplo, una masa de 5 kilogramos. ¿Necesitas más información? No. Con saber eso lo sabes perfectamente. Ahora yo digo, un coche se mueve por la autovía A42, en la carretera de Madrid-Toledo. Se mueve por la autovía A42 a una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto tarda en llegar a Madrid? La distancia entre Toledo y Madrid es 70 kilómetros. No, porque va en dirección Toledo, en sentido Toledo. Entonces, se está alejando de Madrid. Es que no te he dado toda la información. Te he dicho la dirección, carretera Madrid-Toledo, pero no te he dicho el sentido. Como la velocidad es una magnitud vectorial, para que quede perfectamente definida, tengo que darte no solo el valor, una velocidad de 70 kilómetros por hora, sino también la dirección y el sentido. Porque, por ejemplo, si en vez de moverse por la carretera, por la 42, se mueve por la carretera, ¿qué te voy a decir yo? La autovía de los Viñedos, pues ya no te quiero ni contar lo que puede tardar en llegar a Madrid. Y no solo eso, sino que además te tengo que decir el sentido. Porque moviéndose por la 42 puede ir de Toledo hacia Madrid o de Madrid hacia Toledo. Si va de Madrid hacia Toledo a 70 kilómetros por hora, pues fíjate tú, lo que va a tardar en llegar a Madrid, que tiene que dar toda la vuelta al mundo para llegar a Madrid si sigue en línea recta. Si sigue en línea recta, o a lo mejor se desvía, va por otro lado, ¿vale? Entonces, esas son las magnitudes vectoriales. Y en este caso, el vector de desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad media es una magnitud vectorial. Para que esté perfectamente definida, tengo que conocer dirección y sentido. Con este vector está perfectamente definida. Si yo dibujo en un sistema de ejes, esa velocidad sería 2, 4. Esta velocidad sería así. Esa velocidad sería así. Un vector cuyas coordenadas serían 2, 4. ¿Cómo son todos estos vectores en un dibujo ya un poquito más así? ¿Cómo son los vectores desplazamiento, el vector velocidad, tal? Vamos a hacer un dibujo como el primero que os hice. Vamos a poner un sistema de ejes que sea. Vamos a imaginar una trayectoria. Vamos a imaginar una trayectoria así un poco exagerada. Y vamos a dibujar un vector de posición inicial. Este es el vector de posición inicial. Vamos a suponer que el objeto se desplaza desde ahí hasta aquí, para que además haya una diferencia clara entre el espacio recorrido y el desplazamiento, ¿verdad? Este es R final. ¿Vale? ¿Cómo sería en este caso el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es un vector que viene desde aquí hasta aquí. Este es el vector desplazamiento. Este es el vector incremento de R. ¿Vale? Es un vector que va de la posición inicial a la posición final. Fijaos la diferencia que hay aquí entre el desplazamiento, que sería el módulo de este vector, sería esta distancia entre estos dos puntos, módulo de ese vector, y el espacio recorrido, que sería a lo largo de esta trayectoria. Aquí el espacio recorrido es mayor que el desplazamiento. El espacio recorrido nunca, el desplazamiento, perdón, nunca puede ser mayor que el espacio recorrido. Al revés sí, pero el desplazamiento nunca puede ser mayor que el espacio recorrido.
Porque en el mejor de los casos, si voy en línea recta, el desplazamiento y el espacio recorrido coinciden. Pero en el momento que haga tal, el espacio recorrido siempre va a ser mayor. Bien, ¿cómo sería el vector velocidad en este caso? Como vector velocidad es incremento de R partido por incremento de T, es un vector que coincide en dirección y sentido con incremento de R, pero que, a no ser que el incremento de T sea menor que la unidad, normalmente va a ser más pequeño. Por ejemplo, en este caso podríamos suponer que el vector velocidad, lo voy a dibujar aquí así paralelo, ¿vale? Realmente estaría encima. A ver si lo puedo dibujar medio bien. No, ahí. Este sería el vector velocidad media. Este sería el vector velocidad media, que es igual a incremento de R partido por incremento de T. Ese sería el vector velocidad media en ese instante, no, en este movimiento que se nos ha ocurrido. Vale. Y ahora tenemos un problema. Y es que no sabéis derivar. Tenemos un problema porque no sabéis derivar. ¿Alguna vez habéis visto derivadas? Pues tenemos un problema. Tenemos un pequeño problema. A ver. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Voy a abrir un pequeño paréntesis en una pizarra. Voy a dibujar una función. Voy a dibujar una función. Vamos a dibujar esta función. ¿Vale? Esto es f de x. Esto es x y esto es y o f de x, me da igual, ¿vale? Y vamos a suponer un punto aquí, x sub 0. Vamos a suponer otro punto aquí, x1. Dime. Hidrógeno tetraóxido sulfato. Dihidrógeno tetraóxido sulfato. Fíjate, a lo mejor no te queda tan preciso que es. Dihidrógeno tetraóxido sulfato. Vale, tengo esta función. La imagen de este punto x0 es... Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. En vez de llamarla esto x1, esta distancia de aquí a aquí, esto es... Vamos a poner a este... a este lo voy a llamar x y a esto lo voy a llamar, como se hacía antiguamente, x más incremento de x. Y esta distancia de aquí a aquí, esto es incremento de x. ¿Vale? Un incremento es un aumento. Si ya x le suma incremento de x, tengo x más incremento de x. Vale. Esta imagen en este punto, esto es f de x. Y aquí más o menos cae... esto sería f de x más incremento de x. ¿Vale? Bien. Se dice o se llama tasa de variación media de esta función a este cociente. F de x más incremento de x menos f de x partido por incremento de x. Esa es la tasa de variación media. En el dibujo, la tasa de variación media es el cociente entre esta distancia, esto de aquí a aquí es f de x más incremento de x menos f de x. ¿Vale? Esa es esa distancia, dividido por la distancia de aquí a aquí, que es incremento de x. Eso es la tasa de variación media de esa función. Es decir, cuánto ha crecido la función o cuánto ha disminuido, porque podría ser hacia abajo, de media en este intervalo, que va desde x hasta incremento de x. Esa es la tasa de variación media. Si os fijáis y recordáis algo de trigonometría, coincide con la tangente de ese ángulo. Coincide con la tangente de este ángulo,
que es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurre si yo voy haciendo incremento de x cada vez más pequeño? Es decir, si yo ahora hago incremento de x más pequeño y me pongo aquí. Entonces tendré el ángulo será este y la tasa de variación media será f de x más incremento de x partido por incremento de x y será la tangente de ese ángulo. ¿Y qué ocurre? Y además, fijaos, esto diría así. Y si lo hago más pequeño todavía, ahora me vengo aquí, entonces me vengo aquí. Y si lo hago más pequeño, me vengo aquí. Y si lo hago más pequeño y más... ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el límite cuando incremento de x tiende a 0? Eso sí habéis visto límites, ¿verdad? ¿No visteis el año pasado límites en cuarto? El año pasado no dimos nada, matemáticas. Tenemos un problema. Tenemos un problema. A ver, esto es como, imaginaos esta situación. Yo voy por la carretera y voy de camino a Madrid. Y entonces digo, voy a ver cuál es mi velocidad media. Y entonces, por ejemplo, miro un marcador de estos de postes kilométricos de la carretera. Venga, estoy en el kilómetro 65. Pum, pongo en marcha el cronómetro y espero un rato, hasta que llego al kilómetro 60. Y hago pum, y paro el tiempo. Digo, entre el 65 al 60 he recorrido 5.000 metros, son 5 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Tal. Mi velocidad media ha sido de tanto partido por tanto. Bueno, si yo, eso sería la tasa de variación media de esa función. La función es espacio recorrido en función del tiempo. ¿Vale? En vez de ser f de x, en vez de ser ix es espacio-tiempo. Esa sería la velocidad media, la tasa de variación media, que se llama velocidad media. Y si yo, en vez de hacer eso y esperarme a recorrer 5 kilómetros, me espero a recorrer 2, tendré la velocidad media, pero de un intervalo de tiempo más cortito. Y si en vez de recorrer menos, hasta que el intervalo de tiempo que hago es infinitamente pequeño. Y si yo el intervalo de tiempo digo, voy a ver qué distancia he recorrido en un segundo. ¡Pum, pum! He recorrido no sé cuántos metros. Pues mi velocidad media en este trayecto ha sido de tantos metros por segundo. En el límite, justo cuando ese tiempo que yo marco para ver la distancia que recorro tiende a 0, lo que tengo es la velocidad media, pero de este instante. Y a eso lo llamo velocidad instantánea. Y a eso lo llamo velocidad instantánea. Matemáticamente, esto, que sería el límite cuando incremento de x tiende a 0 de f de x más incremento de x menos f de x partido por incremento de x, esto se llama f' de x, que es la derivada. Es la derivada de la función y es la tasa de variación instantánea. La vais a utilizar, os vais a hartar de hacer derivadas de funciones, porque esto me permite saber dónde tiene una función máximo, mínimo, si es creciente, si es decreciente, un montonazo de cosas. Problemas de optimización, no sé cuántos, pero todavía no habéis empezado a verlo. ¿Cómo vas a hacer un examen? ¿Necesitamos las derivadas? Si no sabemos hacer derivadas. Porque yo os voy a enseñar a hacer las derivadas que os hacen falta. A ver, que cada función tiene sus derivadas, se pueden calcular todas con este límite, haciendo este límite. Pero existen una serie de funciones, una serie de reglas de derivación que nos permiten derivar de forma rápida funciones que ya estos límites los han hecho un montón de gente ya. Una de esas funciones es f de x es igual a x elevado a n. F de x es x elevado a n. Su derivada, que se llama f' de x, es igual a n por x elevado a n menos 1. A n por x elevado a n menos 1. Esa es una de las que vais a tener que utilizar. Vale. Por ejemplo, tengamos la función f de x es igual a x al cubo. ¿Cuál es su derivada?
f' de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Vale? Esta es una verdad. Cuando ya sabéis, al principio la función derivada cuesta entender qué significa. Desde el punto de vista físico, es la tasa de variación instantánea. Desde el punto de vista matemático, como si os dais cuenta, esta recta que es la que va de un punto a otro, se está aproximando cada vez más ¿a qué? A la recta tangente a esta función en ese punto. Desde el punto de vista matemático, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Pero bueno, eso lo veréis en matemáticas. A mí lo que me interesa es que sepáis derivar esto, porque lo vamos a hacer con R. ¿Vale? La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Si yo tengo una función f mayúscula de x que es igual a la suma de dos funciones, f de x más g de x, esto es una regla de derivación. La derivada de esta función, f' de x, es igual a la suma de las derivadas. Más g' de x. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo f de x es igual a x al cubo más x a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada de esta función? F' de x. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo. Ya está. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivo esto y derivo esto. Y ya está. ¿Vale? Esa es una regla de derivación. Otra regla de derivación, si f de x es igual a por f de x, f' de x es igual a por f' de x. Es decir, la derivada del producto de una constante por una función es el producto de la constante por la derivada de la función. Ejemplo, si f de x es igual a 2x al cubo, f' de x es igual a 2 por 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y el 2 es este 2, es decir, 6x al cuadrado. ¿Vale? A efectos prácticos, ¿qué es lo que hago? 3 por 2, 6, y luego por x al cuadrado. Estas son las únicas reglas de derivación que os hacen falta por ahora. Ya está. No os hace falta más. Ojo con esta. F de x es igual a la raíz cuadrada de x. Porque esto es lo mismo que x elevado a un medio. ¿Cuál sería f' de x? Sería un medio de x elevado a un medio menos 1. Es decir, un medio de x elevado a menos un medio. O lo que es lo mismo, 1 partido por 2 raíz de x. Es que es un problemón, que no sepáis derivar. Pues hay que ver cuál es la temperatura, menos 13,48, menos 8,7, sí, sería eso. Sería eso, calcular la molaridad. El mejor es el primero. Bueno, esto se lo diré a Mercedes porque evidentemente